Bueno, en este video vamos a resolver problemas de intercambiadores de calor. Ejercicio 2. Un intercambiador de calor constituido por tubos concéntricos de acero se emplea para enfriar 500 kilogramos sobre hora de una sustancia cuyo calor específico es 1,88 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, utilizando agua como líquido refrigerante. El agua entra por el tubo interior de los tubos a 15 grados centígrados con un flujo de 450 kilogramos sobre hora, en contracorriente con la sustancia que entra a 95 grados centígrados. Los tubos internos tienen un diámetro interno de 3 centímetros y un espesor de 3 milímetros. En las condiciones de operación se ha determinado el coeficiente global de transferencia de calor igual a 1170 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. Determínese la temperatura de salida de cada uno de los fluidos si la longitud del intercambiador de calor es igual a 4 metros. Bueno, ese es el enunciado que se nos da. Bueno, prosigamos a resolver, ¿no? Entonces, como primer paso, yo voy a sacar los datos, ¿ya? Del enunciado. Bueno, entonces para la solución de este problema, podemos tal vez dar una pequeña explicada, ¿no? Entonces, para la solución de un intercambiador de calor, lo primero que nosotros debemos realizar es identificar el tipo de intercambiador que se nos está dando en el enunciado, ¿no? Sabemos que pues tenemos diferentes tipos de intercambiadores de calor, ¿no? Sin embargo, ya hemos explicado un poco de esto, ¿no? Pero bueno, prosigamos con el problema. Entonces nos indican, ¿no? Nos dicen un intercambiador de calor constituido por tubos concéntricos. Nos dicen, ¿no? Entonces esto es suficiente para darnos cuenta, ¿no? Que es un intercambiador de paso simple. Cuando nos indican tubos concéntricos, pues es un intercambiador de paso simple y tiene esta configuración. ¿Por qué digo un intercambiador de paso simple? Por lo siguiente. Por decir, un fluido entra por acá, un paso en la coraza, ¿no? Va a entrar por acá y sale por acá. Entonces eso quiere decir un paso en la coraza. Y un paso por los tubos. Entra por acá y sale por acá, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman intercambiadores de paso simple, ¿no? Entonces, cuando nos dicen constituido por tubos concéntricos, entonces está refiriendo a este tipo de intercambiador de calor. Bueno. Entonces ya una vez identificado el tipo de intercambiador de calor, pues podemos pasar al siguiente paso, que sería identificar los fluidos, ¿no? Sabemos muy bien que pues un intercambiador trabaja con dos fluidos, ¿no? Entonces, voy a leer un poco. De acero se emplea para enfriar 500 kilogramos sobre hora de una sustancia, ¿no? Te está indicando acá. Entonces, un fluido pues será esa es una sustancia, ¿no? La sustancia, ¿ya? Entonces, cuyo calor específico es 1,88 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, utilizando agua. Entonces, acá está el otro fluido, ¿no? Entonces, un fluido es sustancia y el otro fluido es agua. Listo, ya. Entonces, ya hemos identificado los dos fluidos. Ahora, pues, el siguiente paso que sigue, pues, sería identificar cuál de estos dos fluidos es el fluido caliente y el fluido frío. ¿Será la sustancia, pues, el fluido caliente o el agua, el fluido frío, ¿no? Entonces, para eso, pues existen algunos términos, ¿no? Cuando te dicen se desea enfriar o se desea calentar. Y por último, un análisis que les voy a explicar luego. A ver, leeremos un poco. Partiremos desde acá. De acero a ver, desde acá. Un intercambiador de calor constituido por tubos concéntricos de acero se emplea para enfriar 500 kilogramos. Para enfriar este término, ¿ya? Entonces te está diciendo, para enfriar 500 kilogramos sobre hora de una sustancia. Entonces te está hablando, te está diciendo que se quiere enfriar la sustancia. Por lo tanto, como se quiere enfriar la sustancia, entonces la sustancia tiene que ser el fluido caliente. ¿Por qué? Porque se quiere enfriar, ¿no? Te está diciendo que pues su temperatura tiene que reducir, ¿no? Entonces, cuando la temperatura se quiere reducir al pasar por el intercambiador de calor, es el fluido caliente. Listo. Entonces, obviamente ya que el otro fluido pues va a ser el fluido frío, ¿no? Una vez identificado esta parte, ¿no?
Listo, entonces, listo. Con eso ya nosotros podemos sacar los datos, ¿no? Fácilmente. Una vez identificado cuál es el fluido frío, cuál es el fluido caliente, además, pues, qué tipo de intercambiador se tiene. Bueno, entonces ya yo, una vez identificado, pues todo eso voy a hallar los datos. Entonces voy a leer de nuevo. Un intercambiador de calor constituido por tubos concéntricos de acero se emplea para enfriar 500 kilogramos pues, sobre hora o por cada hora. Em, entonces, como este flujo másico es de la sustancia y la sustancia es el fluido caliente, entonces lo voy a representar de esta forma. Una M con un puntito, pues simplifica representa el flujo másico, ¿no? Y esta C, pues representa el fluido caliente, ¿no? Entonces, esto quiere decir flujo másico del fluido caliente. ¿Cuánto es? 500 kilogramos, pues por cada hora. Esto, pues, podrían convertirlo de una vez, ¿no? ¿Por qué? Para que se nos simplifique el problema, ¿ya? Para no estar convirtiendo luego. Entonces, generalmente o siempre se trabaja en kilogramos por cada segundo, ¿ya? Entonces, pues convirtiendo me sale esto, ¿no? 0,14. Listo, estaba por acá. De una sustancia cuyo calor específico es 1,88 kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado, ¿no? Entonces te está dando el calor específico. En este caso sigue hablando de la sustancia, ¿no? Y la sustancia es el fluido caliente. Por lo tanto, calor específico del CP, pues sabemos muy bien que es el fluido o el calor específico y esta se representa al fluido caliente. Entonces, esto quiere decir calor específico del fluido caliente. Está, es 1,88 kilojoule pues, sobre kilogramo por grado centígrado. Igual, ¿no? Se trabaja en estas unidades, en joule sobre kilogramo por grado centígrado, ¿ya? Entonces, pues, es bueno realizar estas conversiones, ¿no? Para no tener dificultades luego. Y listo, entonces estoy por acá, utilizando agua como líquido refrigerante. Punto seguido, el agua entra por el tubo interior de los tubos a 15 grados centígrados. Esto es muy importante. El agua entra por el tubo exterior, te dice. Te había mencionado acá que tenemos tubos concéntricos, ¿no? Ya entonces, el tubo interior suele ser esta parte. Quizás no se note muy bien esta parte, ¿ya? Acá tenemos un tubo, entonces ese es el tubo interior y en el enunciado te está indicando que el agua entra por el tubo interior, o sea, circula por este tubo interior, ¿ya? Entonces eso es un dato muy importante, tienen que recalcarlo siempre, los voy a recalcar siempre, listo. Entonces, a ver, ¿dónde estaba? Pues estaba por acá. Entra por el tubo interior a 15 grados centígrados. O sea, sabemos muy bien que el agua es el fluido frío. Ya habíamos definido eso, ¿no? Entonces vamos a representar. La T minúscula, esta es una T minúscula, representa al fluido o a las temperaturas del fluido frío. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, TF, pues temperatura del fluido frío, y 1 pues es de entrada, ¿no? 1 es de entrada y 2 es de salida. Entonces acá está representada temperatura del fluido 1 a la entrada es igual a 15 grados centígrados. Con un flujo de 450 kilogramos por cada hora. Está hablando del fluido o del agua. El agua es un fluido frío, entonces representamos acá. Flujo másico del fluido frío igual a 450 kilogramos por cada hora. Esto hay que convertir pues a estas unidades, ¿no? Kilogramo por cada segundo para simplificar el ejercicio o para trabajar de mejor manera. Bueno, estaba por acá, 450 kilogramos por cada hora. En contracorriente, esto es muy importante esto. Te dice en contracorriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los flujos van a tener sentidos contrarios, ¿no? O sea, este flujo tiene sentido en esta dirección, hacia la derecha, podemos decir, ¿no? El fluido frío. Y este flujo entra por acá y tiene sentido hacia la izquierda, ¿no? Entonces, fíjense, las flechitas tienen sentidos contrarios por esto, ¿no? Porque nos dicen a contracorriente. Con la sustancia, ¿no? Acá, con la sustancia, seguiré leyendo. Con la sustancia que entra a 95 grados centígrados. Acá te está hablando de la sustancia, ¿no? Y la sustancia es el fluido caliente. Entonces, esta pues será la temperatura del fluido caliente de entrada, ¿no? Acá está representado. La T mayúscula pues representamos al fluido
a la temperatura del fluido caliente. Y esto quiere decir temperatura del fluido caliente y 1, pues que es la entrada, ¿no ve? Por ser entrada, igual a 95 grados centígrados. Bueno, entonces, acá seguimos leyendo. Los tubos internos tienen un diámetro interno de 3 centímetros. Se está refiriendo a esto, ¿no? T sub I. Ya se está hablando del tubo interno. Entonces dice que tiene pues un diámetro interno de 3 centímetros. Y un espesor de 3 milímetros. Y el espesor sería esta parte achurada. No lo he representado acá, no lo olvidé. Pero bueno, eso es el espesor, ¿no? Listo. Entonces acá ya está, ¿no? Delta R, pues 3 milímetros. Continuamos leyendo. En las condiciones de operación se ha determinado el coeficiente global de transferencia de calor igual a 1170 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. Entonces nos están dando como dato el coeficiente global de transferencia de calor. Y ese pues se representa con una U mayúscula, ¿no? Y está representada acá. Seguiremos leyendo. Determine la temperatura de salida de cada uno de los fluidos. Determine la temperatura de salida de cada uno de los fluidos. Entonces hay que determinar TS2 y TF2, ¿no? Está acá también. Listo. ¿Dónde está? Por acá. Si la longitud del intercambiador de calor es de 4 metros. Te está dando la longitud del intercambiador de calor que está acá representada acá, ¿no? Bueno, compañeros. Entonces de esa forma se tendría que... pues hallar los datos, ¿no? Sacar los datos, mejor dicho, del enunciado. Bueno, para resolver problemas de intercambiadores de calor, tenemos dos métodos, ¿no? El primer método y el que más se aplica para resolver problemas, lo hemos visto en una clase presencial, ¿no? Previo a este video. Ese método era el método del delta T logarítmico. Y pues tenemos un otro método que es el método NUT, ¿ya? Se podría resolver, ¿ya? Los intercambiadores, o sea, cualquier problema de intercambiadores de calor con ambos métodos, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir? Con el delta T logarítmico podría resolver todos los problemas de intercambiador de calor y con el método NUT podría resolver también, ¿no? Los problemas de intercambiadores de calor. Pero sin embargo, pues como un plus o como un truco, podría mencionar lo siguiente. Si solamente en el enunciado me dan dos temperaturas, y este es el caso, fíjense, simplemente tengo dos temperaturas, TF1 igual a 15 grados centígrados, TC1 igual a 95 grados. En ese caso, lo más conveniente o lo más aconsejable es resolver pues por el método NUT, ¿ya? Por el método. Sin embargo, el ingeniero pues en la clase les va a explicar, ¿no? De mejor manera la parte teórica. Bueno, como les decía, si tenemos simplemente dos temperaturas, en realidad pues existen cuatro temperaturas, ¿no? En el anterior ejercicio pues nos daban como dato tres temperaturas de las cuatro. En este caso simplemente existen dos. En este caso lo más aconsejable es el método, ¿no? Existen unas variaciones con referente al otro método. Entonces en este caso vamos a resolver por el método por lo que se ha explicado, ¿no? Entonces, como siempre, empezamos con el balance térmico. Entonces nos indica el calor perdido es igual al calor ganado y este es igual a un calor, ¿ya? Bueno, el calor perdido, ¿quién pierde calor? El fluido caliente. Por ende, esto va a ser igual al fluido o al flujo másico del fluido caliente por el calor específico del fluido caliente por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y el calor ganado. ¿Quién gana calor? El fluido frío. Por lo tanto, flujo másico del fluido frío por el calor específico del fluido frío y por la diferencia de temperaturas. Bueno, esto pues es lo mismo, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 es lo mismo que el método delta T logarítmico. Lo que varía es la ecuación 4. Esto es igual, este flujo de calor es igual a la eficiencia del intercambiador de calor por un coeficiente de capacidad mínima y por una diferencia de temperaturas. Ya esto es fórmula. Bueno, entonces para determinar, en este caso, las temperaturas, va a seguir el siguiente paso. ¿Ya? El siguiente paso es hallar los coeficientes de capacidad. ¿Cómo se determina eso? De la siguiente forma. Ya vamos a hallar el coeficiente de capacidad del fluido caliente. ¿A qué es igual?
al flujo másico del fluido caliente por el calor específico del fluido caliente. El flujo másico del fluido caliente es 0,14, está representada acá, entonces lo reemplazo acá. El, el calor específico del fluido caliente, pues también es dato, ¿no? Está acá y lo reemplazo acá y pues realizando esa operación me sale 263,2 vatios sobre grado centígrado, ¿ya? Entonces tiene estas unidades, ¿no? De igual forma, vamos a determinar el coeficiente de capacidad del fluido frío y de la misma manera, ¿no? Flujo másico, pues del fluido frío yo tengo de dato, está representada acá, ¿no? Es 0,125 kilogramos por cada segundo y está representada acá. El calor específico del fluido frío, no lo tengo, pero sé que el fluido frío es agua, por lo tanto, eh, este dato pues es conocido, ¿no? Es 4180, ¿no? Eso se lo tienen que saber de memoria. En algunos ejercicios pues no suelen darles de dato. Asumen que pues ya tenemos que saber, ¿ya? Entonces realizando esa operación nos sale 522,55. Y acá pues realizamos el análisis, ¿no? ¿Cuál de estos dos valores pues es menor? En este caso pues 263,2 es menor que 522,5. Por lo tanto, como esto es menor, este llegaría a ser pues, el coeficiente de capacidad mínima, que estaría acá, ¿no ve? Entonces acá, ya lo he representado, ¿no? Como 263,2 es menor que 522,5, pues hasta acá. Entonces, esto es el coeficiente de capacidad mínima, y eso es lo que necesitamos en la ecuación 4. Y pues por ende el otro ya es el coeficiente máximo, ¿no? Listo. Entonces ya tengo lo que es determinado el coeficiente de capacidad mínima. Me faltaría la eficiencia del intercambiador de calor. Bueno, esto para seleccionar esta fórmula nos debemos realizar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de intercambiador tengo y en qué direcciones están los sentidos de flujo? ¿Ya? Los sentidos de flujo. ¿O en qué sentido? Pues los fluidos están circulando, ¿ya? Entonces, en este caso, pues es un intercambiador de calor de tubos concéntricos, ¿no? Entonces, es un intercambiador de tubos concéntricos y los flujos son a contracorriente, ¿no? Entonces, con esos dos parámetros o con esos dos, pues, preguntitas, nosotros podemos sacar esta eficiencia, ¿no? Esto está en el texto del ingeniero con lo ya mencionado, ¿no? Con el tipo de intercambiador de calor y con los sentidos de flujo, ¿ya? Existen diferentes tipos de eficiencia, ¿no? Para diferentes tipos de intercambiador de calor. Bueno, en este caso, pues esta es la formulita. Sin embargo, pues esto es lo más común, ¿no? Que puede entrar, ¿ya? Bueno, entonces para determinar esta eficiencia necesitamos algunas variables, ¿no? Por decir acá el NUT, esta C asterisco, que sería la relación de capacidad. Entonces, la relación de capacidad pues, es una C con un asterisco. Es igual a la capacidad mínima sobre la capacidad máxima. Como yo ya tengo definido cuál es la capacidad mínima o el coeficiente de capacidad mínima, entonces pues simplemente es reemplazar esto acá y así, ¿no? Listo, ya tengo yo lo que es la relación de capacidad. Y prosigo pues a determinar el NUT. El NUT simplemente es esta fórmula. Coeficiente global de transferencia de calor por la superficie de calefacción sobre la capacidad o el coeficiente de capacidad mínima, ¿no? Bueno, entonces en este caso pues el coeficiente global de transferencia de calor es dato. Me están dando de dato. La capacidad mínima lo tengo determinado, lo que me faltaría es la superficie de calefacción. Y esa pues siempre tiene esta fórmula, ¿no? La superficie de calefacción no es nada más que pues el área superficial o el área lateral de un cilindro, ¿no? O sea, se está refiriendo a esta área, ¿no? De este tubo interno. Listo, es pi, diámetro interno por L. Tengo todos los valores, reemplazo, o sea, diámetro interno pues es 3 centímetros, pero en metros es 0,3 metros. Y bueno, y la longitud del intercambiador es 4 metros. Y tengo un área. Reemplazando en esta ecuación, el NUT pues me sale 1,64. Y puedo reemplazar, ¿no? En esta ecuación de la eficiencia todas las variables que necesita. Y me sale una eficiencia de 0,72. Listo, tengo todo y yo puedo determinar este flujo de calor
que estaba acá de la ecuación 4. Tengo la eficiencia, tengo la capacidad o el coeficiente de capacidad mínima y tengo las diferencias de temperaturas. Tengo TC1, tengo TF1, ¿no? Entonces, pues se puede determinar, ¿no? Este flujo de calor. Reemplazando en ecuación 4, pues tengo un flujo de calor que sería igual a 15.000, ¿no? 160,32 vatios. Listo, si yo tengo este flujo de calor, pues por la ecuación 1, que me indica que el calor perdido es igual al calor ganado y es igual a este calor, ¿no? Flujo de calor. Y pues ya es bien sencillo determinar todo lo demás. Por decir, de la ecuación 2 voy a determinar TC2 porque tengo todo ya, ¿no? Tengo TC1, tengo el calor perdido que va a ser igual a este calor, tengo el flujo máximo del fluido caliente, tengo CP, simplemente es reemplazar y me va a salir la temperatura del fluido caliente a la salida. Y es lo que nos pedían. Esta sería una solución. Y de ecuación 3, que estaría acá, igual puedo determinarlo, ¿no? La temperatura TF2, que está acá, igual, ¿no? Despejo de esa ecuación, pues TF2, tengo TF1, calor ganado que es igual al flujo de calor, flujo máximo del fluido frío y el calor específico del fluido frío. Entonces, de esa forma puedo determinar las temperaturas a la salida del intercambiador de calor. Entonces, eso sería un problema de intercambiadores de calor.